¿Encontró Hechos de los Apóstoles capítulo 12? Le vamos a dar lectura desde el versículo 6 al versículo 11. Lleva por título Pedro es liberado de la cárcel, pero yo le he puesto título a esta predicación: Cristo rompe cadenas. Así que le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átete las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hasta ahí su palabra, versículo 10. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra, que yo sé que usted la ha escuchado más de alguna oportunidad, pero siempre el Señor nos habla. Tiene algo para hablarnos, para alentarnos, para guiarnos, ¿no es cierto? Pero para partir quisiera poner en contexto de que este acontecimiento, el arresto de Pedro, no era la primera vez que Pedro ya estaba en la cárcel. Ya era la tercera vez que el apóstol Pedro ya estaba en la cárcel. ¿Ya? Había sido capturado el apóstol Pedro. Los apóstoles, el apóstol Pedro era uno de los apóstoles más influyentes de la época. Estamos hablando en el periodo, en el año 40-44 después de Cristo. ¿Ya? Ya habían pasado entonces alrededor de casi 10 años, 11 años, desde la obra de la cruz de Jesús hasta este acontecimiento. Y desde que el Espíritu Santo desciende en los apóstoles, lo único que hicieron estos hombres, sus discípulos, fue predicar el Evangelio de salvación, fue predicar de la cruz, ¿no es cierto? Y por esta razón los principales líderes judíos se llenaron de celos. Estaban celosos porque no solamente los discípulos predicaban el Evangelio, predicaban al Cristo crucificado, sino que también hacían milagros en el nombre de Jesús. ¿Ah? Enseñaban al pueblo una doctrina totalmente distinta a la de los fariseos. Lo hemos estudiado en las escuelas bíblicas, ¿no es cierto? Tanto la Torá, pero ponían mucha concentración también en todas las normas y leyes que ellos desprendían sobre la ley de Moisés. Por lo tanto, estos hombres predicaban algo totalmente distinto y traían y tenían gran influencia a todas las multitudes de mostrar una doctrina totalmente diferente. Y Pedro y los demás discípulos se encargaban de predicar este evangelio, y Pedro decía: y en ninguno hay otra salvación. Estas son las cosas que el apóstol Pedro predicaba, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él presentaba a Jesús como el único dueño de la salvación de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y no importaba de qué cultura fueras, sino que solamente creer en Jesús. Lo del discípulo Pedro generaba una dicotomía, por supuesto, en esta época para con los principales líderes judíos. Recuerden que ellos estaban todavía esperando el reino de Dios, un reino que se tenía que presentar de manera terrenal, ¿no es cierto? Ellos todavía estaban esperando a este gran rey que se levantara contra el imperio romano para que los salvara de esa esclavitud, ¿verdad? Ellos no habían entendido entonces el propósito de Jesús en la tierra, que su reino era netamente celestial. Por tanto, Pedro era un buen blanco para callar esta doctrina de salvación, ¿no es cierto? Y dispensar a los que seguían esta doctrina y poder volver a tener el control sobre sus manos. Estoy hablando de los fariseos, de los principales de la sinagoga, ¿no es cierto? Entonces Pedro se había transformado en un blanco perfecto para acallar esta doctrina de salvación.
Dios había salvado a Pedro de la cárcel ya en algunas ocasiones, lo había salvado de la muerte, pero en esta ocasión había algo distinto. No contaba Pedro con que en esta ocasión Herodes quería matarle, porque anteriormente había sido arrestado, pero para amenaza. No queremos que sigas con esto. Así que si tú sigues con esto, vamos a echar mano sobre ti. En una de esas ocasiones, y creo que en la primera ocasión, Pedro les contesta a ellos diciéndole: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y siguió predicando. Nada lo detuvo. Después lo arrestaron de nuevo y siguió predicando. Nada lo detuvo. Muchas veces nosotros nos vemos con tanto impedimento que llega un momento en nuestras vidas que decimos: hasta aquí nomás llegamos. Ya lo he intentado mucho. Bueno, estos hombres lo intentaron tanto que hasta dieron su vida a causa del Evangelio de Jesucristo. Y por supuesto que me imagino que en este acontecimiento era aterrador, era un marco aterrador, porque si bien Herodes quería echarle mano, ¿a causa de qué? ¿Por qué se le ocurrió a Herodes atentar contra la vida de Pedro? Porque ya había atentado contra la vida de Jacob, el hermano de Juan. Y Juan era el compañero de Pedro, el hermano de su compañero de batalla, de milicia. Ya había sido, ¿no es cierto?, ya le habían dado muerte Herodes a Jacobo. Entonces, sin duda, Herodes ve que esto le agradó a los principales de la sinagoga, a los fariseos. Esto agradó al pueblo judío. O sea, lo hicimos bien, dijo Herodes. Así que sigamos en esta línea. Así vamos a conservar el control que quieren ustedes, el control que necesita Roma. Perfecto, sigamos en esa línea. ¿Quién viene ahora? Pedro. Estaba en la lista negra, Pedro. Entonces, Dios había salvado a Pedro de la cárcel, pero en esta ocasión el plano era mucho más aterrador, ¿verdad? Y para el desarrollo de esta palabra, hermanos, este es el contexto, ¿no es cierto?, en el cual se encuentra Pedro, encarcelado, ¿verdad? Pero en el desarrollo de esta palabra vamos a abordar tres características de todo este marco, ¿no es cierto?, que hemos hablado, histórico. Vamos a abordar tres características que el apóstol Pedro en relación a su encarcelamiento. Y lo primero que podemos distinguir en este episodio de la vida de Pedro es que él está con paz en medio de la crisis. Es lo primero que nos podemos encontrar, la paz en medio de la crisis. Si bien se presentan crisis de agonía, angustia, probablemente de fatigas, ¿no es cierto?, no es la derrota frente al enemigo. Los primeros versículos de este capítulo señalan que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿no es cierto?, para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, lo que les estaba comentando recientemente. Y viendo que esto había agradado a los judíos, entonces procedió a prender también a Pedro. Por lo tanto, las expectativas que tenían sobre este encarcelamiento de Pedro eran grandes. Habían grandes expectativas. Aquí vamos por el segundo y vamos teniendo control de lo que en algún momento se nos ha arrebatado, ¿no es cierto? Pero si bien los judíos contaban con la ayuda de Herodes, quiero decirle que Pedro contaba con la ayuda de su Señor. Muchas veces nosotros nos vemos envueltos en conflictos, en necesidades, en angustias, en agonía, y el mundo se puede levantar contra nosotros. Muchas cosas se pueden levantar en nuestro camino, impedimentos. Especialmente, ¿cuál es el impedimento más grande que tenemos en nuestra sociedad? La plata. No hay plata. Y nos afanamos buscando aquello. No hay recurso para esto, ¿no es cierto? Sin embargo, a la luz de la palabra, yo quiero decirles hoy día que el mundo se podrá levantar contra nosotros, pero hay uno más poderoso que venció al mundo y su nombre es Jesús. Por lo tanto, si bien ellos contaban con el gran Herodes, Pedro contaba con el humilde carpintero.
el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestra salvación. Por eso dijo a Pedro el Señor: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Era una promesa que se estaba cumpliendo ya en la vida de Pedro. Entonces, ¿cómo podía pasarle algo si Dios había prometido algo grande para Pedro? ¿No es cierto? Él tenía que seguir este ministerio. Lo que Dios había ya establecido, lo que Dios había enseñado a sus discípulos, ellos tenían que seguir adelante con esto para que se dispersara por todo el mundo y hasta la eternidad. Han pasado 2000 años y seguimos predicando lo mismo, parecemos locos. ¿No es cierto? Jesús estaba con Pedro. Así también lo confesó Pedro cuando no tenía mucha noción de lo que estaba viviendo a los pies de Jesús. Pero Pedro fue iluminado por el Espíritu Santo y cuando el Señor le dice: ¿quién soy yo para ustedes?, se levanta el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Cristo, el Hijo del Dios viviente, que hizo milagros, que estuvieron con Él, que lo abrazaron. El otro día predicaba Pedro anda sobre el mar, ¿no es cierto? Y yo daba algo que todavía lo tengo aquí en mi corazón. Cuando Él, yo creo, porque no lo dice la palabra, pero cuando Él va cayendo y se va hundiendo, Él extiende su mano, Jesús, y yo creo que ese abrazo de aferrarse a Jesús conmovió el corazón de los demás discípulos y alabaron al Señor en esa barca, ¿no es cierto? Ese mismo Dios que se presentaba en la multiplicación de los panes, de los peces, ese mismo Dios que se presentaba cuando resucitó a Lázaro, ese mismo Jesús estaba ahora con él para liberarlo de la cárcel. Cuando el enemigo parece tener ventaja, hermano, la iglesia no se esconde, la iglesia sigue orando. Dios a veces permite que las crisis aumenten. En este momento estamos en un momento de angustia y a veces Dios permite que estas crisis también se presenten en nuestra vida y de repente parecen que van en aumento y no para, ¿no es cierto? Pero para mostrar que su poder es mayor que cualquier amenaza humana, es necesario que la crisis se presente en nuestras vidas. Pero ¿qué dice el versículo 5? Si lo puede leer conmigo. Dice: así que Pedro, estando custodiado en la cárcel, ya no había nada más que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedía en un mundo paralelo a la cárcel? La iglesia oraba. Por eso, hermano, es que nosotros oramos por nuestros hermanos, ¿no es cierto? Por eso aquel que está enfermo, la iglesia se levanta y ora, porque es un mandato de Dios. La iglesia permanecía en oración. Señor, mira, está encarcelado. Habían 4 grupos de 4 guardias para custodiarle, porque ya había sido antes liberado de no sé qué forma. Y recuerda usted que en ese tiempo los soldados eran muertos si se le escapaba un encarcelado. Entonces, para que haya harto testimonio, creo yo, mandó el jefe a poner 16 guardias para Pedro. Pero nada va a impedir que el poder de Dios sea manifestado. Nada va a impedir que Dios pueda hacer la obra en su vida. Nada va a impedir que Dios pueda seguir obrando en nuestros corazones. Por lo tanto, así como Pedro, nosotros a veces estamos en la cárcel. Y esa cárcel simboliza alguna cárcel emocional o espiritual. Yo no sé en qué situación te encuentras tú, pero quiero decirte que Dios tiene el poder, el control y el dominio absoluto de donde tú estés. Probablemente te encuentres con cadenas. Yo no lo sé, no sé cuál es tu cárcel, pero sí Dios está contigo. La iglesia estaba orando por Pedro. Así también hay una iglesia que está orando por cada uno de nosotros. Así estamos orando por nuestras familias, así estamos velando por nuestros hijos, por nuestras madres, así estamos velando por aquellos hermanos que han dejado de venir, ¿no es cierto? La iglesia sigue orando por cada uno de ellos, ¿verdad? El versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche,
estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias, ¿no es cierto?, delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire, en este versículo 6 nosotros podemos ver que Pedro estaba durmiendo, ¿no es cierto? Prontamente, al despertar, él iba a ser ejecutado, pero él estaba durmiendo, encadenado entre 4 grupos de 4 soldados vigilándolo, y aunque todo parecía imposible, ¿no es cierto?, así también como en nuestras luchas muchas veces parece difícil o quizás hasta imposible, pero Pedro confiaba en Dios. Estaba durmiendo, estaba tranquilo. Yo no sé si esto le trae recuerdo también a alguien que también dormía sin importarle nada. Jesús, en la barca, los vientos se movían, las aguas ya arrebataban la barca y el maestro durmiendo. ¿No es cierto? Señor, despierta que perecemos, le dicen sus discípulos. Y el Señor se levanta. ¿Qué pasó? Uy, ¿por qué estoy mojado? Hizo acallar las aguas, ¿no es cierto? Hubo gran bonanza, dice su palabra. Y los discípulos quedaron sorprendidos. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Ese es el Dios que está contigo y conmigo. El Dios que los vientos le obedecen. Ese es el Dios que estaba con Pedro ahí, con cadenas, ¿no es cierto?, atado, custodiado, pero había un Dios poderoso con este hombre. La paz en medio de las cadenas. ¿Cómo tener paz? ¿Acaso eso no es una dicotomía? ¿Cómo tener paz en medio de un conflicto? ¿Sabe qué? Esto me trae recuerdo a mí cuando hace 2 años me despiden de mi trabajo, lo he contado, pero lo voy a contar toda la vida, hasta que se aburran. Y si me dicen, hermano, ya deje contar la cuestión, voy a seguir contándolo. Pero el día que me despiden estaba en mi oficina, había sacado todas mis cosas, tenía hartas cosas. Y mis compañeros me dicen, vamos a comprar un disco duro para que vacíes el computador y qué sé yo. Y de repente elimino todas las cosas del computador. Ese computador, hermano, fue de tan bendición. Es el computador en el que hicimos todo el trabajo en pandemia. Todo lo que hicimos en pandemia, ese computador fue de bendición. No era mío, era de la universidad. Yo había eliminado todo, no quería que quedara nada de Jesús ahí. Me choreé con la cuestión. Así que dejo mi bolsa del homie, la pongo encima de la mesa. Habían 5 o 6 colegas míos ahí en mi oficina. Y de repente empieza a sonar un piano. Y yo estaba con toda esta pena aquí, acá. Yo les decía, no, si estoy bien, si va a pasar, es un trabajo nomás. De repente pongo mi bolsa y empieza a sonar un piano. Y el Señor en ese momento, en una oficina de 2 por 2 metros cuadrados, con 5 o 6 personas, el Señor me habla y me dice a través de ese piano, Dios cuidará de ti, nada te faltará. ¿Sabe qué? En medio de mis caderas, en ese momento, en medio del conflicto, el Señor me entregó paz, gozo, y ahí ya no pude más. Lloré y me senté en la silla. Una compañera me queda mirando y se pone a llorar. Maxito, tranquilo, va a pasar, no te preocupes, le dije, que no lloro de pena, lloro de fortaleza. No pude explicarle más. Me sequé las lágrimas rápidamente y seguí valiente. Así que tomé mis cosas, me despedí, me fui. Llego a la casa y mi señora me dice, cuéntame todo desde el comienzo, ¿cómo fue? Los vamos a demandar al tiro. Así que yo le digo, amén, mi amor, vamos a hacerlo y te voy a contar. Y pasó esto, y de repente pasa esto otro. ¿Y sabes qué? Sonó esta música y el Señor me dijo, ¿y sabes qué? Nada nos va a faltar. Y empiezo en mi casa, gloria a ti, Señor, nada nos faltará, nada. Y empiezo todo lo que no pude hacer en ese momento. Después recordando
recapitulando el episodio, el Señor toca mi corazón, me llena. ¿Y sabe qué? Estaba despedido, ya no había nada que hacer, pero sentía gozo y paz. Qué maravilloso, ese sentimiento solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Yo le invito a experimentar en su vida el gozo de la presencia de Dios, que no se presenta cuando estamos felices, cuando todo funciona. El poder de Dios se presenta cuando las cosas no funcionan. Ahí se presenta el poder de Dios. No lo esperes, no alabes a Dios cuando estés bien, cuando tengas tiempo. Alaba a Dios cuando estés mal, cuando haya llanto, cuando haya necesidad, porque ahí el poder de Dios se puede manifestar. Esa paz en medio de la crisis solamente la entrega el Espíritu Santo. Paz en medio de las cadenas. Esa paz nos viene a liberar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Porque podemos tener paz teniendo trabajo, pues no. Sí, pues si yo también tengo paz teniendo trabajo, ahora estoy más tranquilo. Sí, es verdad, pero no es la misma paz que entrega el Señor. Por eso Él muy sabiamente dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. La paz no es ausencia de problemas, sino es la confianza en Dios en medio de los problemas. ¿No es cierto? Bendito sea Dios. Por lo tanto, vemos en el versículo 6 a Pedro durmiendo. Estaba confiado en su Señor. Él sabía, conocía cuál era el poder de Dios. Ya lo había hecho 1, 2, 3 veces lo iba a hacer. Y si lo va a hacer 1000 veces lo va a hacer. El Señor siempre nos va a rescatar, hermano. Nunca Él nos va a dejar allí. El Señor siempre va a venir a tu encuentro. Podrás a lo mejor no haber sentido la presencia de Dios en mucho tiempo, pero el Espíritu Santo se va a presentar un día. Él no te abandona, Él no te dejará nunca. Luego sigue el relato desde el versículo 7. Aquí es normal que sintamos temor. Es común pasar por necesidades o sufrir cosas que nos agobian o estancan en nuestra vida y no nos permiten caminar con libertad. Porque Satanás eso busca. Satanás quiere destruir, Satanás quiere matar y Satanás quiere eliminar nuestra fe. Y he aquí, dice el versículo 7, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¡Qué maravillosa escena! Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Yo me imagino ese despertar con ternura, con tranquilidad, no como el iPhone en la mañana que suena y ¡ah! Hay que levantarse. No, esto fue con paz. El ángel se le acerca, lo toma por un costado y le dice, levántate, ¿no es cierto? Levántate pronto, le dice el ángel. En esta palabra, la figura de Herodes, quien tenía encarcelado a Pedro para que la mañana siguiente poder echar mano sobre él, representa al diablo y todas las acechanzas del enemigo. ¿No es cierto? Vuestro adversario, dice la palabra, es el diablo y que anda como león rugiente, ¿no es cierto?, buscando a quien devorar. Así está el diablo y en esta palabra el diablo es representado por la figura de Herodes. Pero este ángel representa a Jesús, representa la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y dice el salmista, el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende, los defiende. Jesús te defiende. Satanás va a querer destruir tu vida, desanimarte, pero Dios te quiere alentar hoy día. ¿No les parece maravilloso esto? Hay dos fuerzas opositoras, Herodes representando al diablo, queriendo destruir y matar, versus el ángel del Señor, queriendo libertar y dar vida. Hoy, ¿quién está gobernando tu corazón? ¿Herodes o Cristo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando confiadamente, con paz? ¿O Herodes está tirando mano y está tomando terreno en tu corazón
y te estás empezando a desesperar en aquellas aflicciones, en aquellas necesidades, o está gobernando la paz del Espíritu Santo en tu vida. Yo no sé cómo estás tú, pero esta palabra te alienta para seguir adelante porque Cristo está como poderoso gigante. Este ángel le da una orden a Pedro. Y la primera orden, ¿cuál es? Si me siguen el versículo. Ya estamos en el versículo 7, en la última parte del versículo 7. ¿Qué le dice el ángel? Levántate pronto, levántate es la primera palabra. ¿Esto qué representa? Representa a la fortaleza que te da Cristo. Levántate. Vuelvo a repetir, yo no sé cómo tú has llegado, pero hay algo que te ha impulsado a estar hoy día acá. Algo venciste. No sé si el cansancio, no sé si la pena, pero algo venciste que hoy día tú estás sentado en este lugar. Y así como el ángel ordenó, levántate, así el Señor también nos ordena cada día. Levántate, ten fuerza, ten ánimo. Arriba, no temas, no desmayes. Levántate, hermano, levántate, hermana. Cristo está contigo. ¿Qué es lo segundo que le dice el ángel? Cíñete, ¿no es cierto? Y átate las sandalias. Esto representa a que no podemos debilitar nuestra fe. Prepárate en la fe, cíñete, pónete las sandalias. Hermano, cuando estés débil, anda la palabra de Dios, ora. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Todos los días, no el día domingo, no el día miércoles, todos los días. Levántate, aunque no puedas, aunque tu cuerpo no te lo permita, pero levántate, cíñete, ora al Señor, búscalo en su palabra, llénate de tu presencia. Y termina el ángel diciéndole, sígueme. El seguir es buscar a Dios cada día. Es una acción continua que no para. Seguir a Jesús. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? ¿Cuántos pueden? Con mis fuerzas yo no puedo, pero con la ayuda del Espíritu Santo, cada día de mi vida quiero dedicárselo al Señor y quiero seguirle. Así como el Señor ayer hacía la invitación, quien quiera, sígame y venga en pos de mí. ¿No es cierto? El Señor te dice también, levántate, cíñete, prepárate en la fe y sígueme, búscame cada día, que misericordia se renueva cada día. Así que el amor de Dios cada día es renovado para guiarte, para bendecirte, para llenar tu corazón. Y aunque estés vacío, el Espíritu Santo algo va a hacer que lo va a llenar. ¿Sabe lo que hace Pedro? Sin entender nada, él obedece. Obedece a lo que el ángel le estaba llamando. No sabía que era realidad, ¿no es cierto? La obediencia abre la puerta y permite que la voluntad de Dios actúe en nuestras vidas. Si Pedro se hubiese resistido, la liberación no habría ocurrido. Por eso, a la luz de esta palabra, tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón no se resista a su voluntad, que siempre su voluntad prevalezca sobre nosotros, que siempre su voluntad sea la primera y no la mía. Renunciar al yo, que el yo muera, para que el tú de Dios pueda llenar y guiar nuestros pasos. A veces nuestra porfiadez hace que la voluntad de Dios se atrase muchas veces. Siempre se va a cumplir, hermano. Siempre la voluntad de Dios se va a cumplir. Y si tú has sido sellado, ya eres un hijo de Dios. Y si te has distanciado, no importa, el Espíritu Santo va a ir detrás tuyo. Sin embargo, Pedro obedeció, turbado probablemente, despertando, creyendo que a lo mejor esto es una visión, no sabía, no entendía, pero él lo hizo. Así también como la historia de Naamán, el general del ejército decía, ¿se recuerda? ¿Cómo este hombre me manda a bañar, a limpiar de mi lepra a este riachuelo? Inmundo, sucio. No, yo no voy, miren. Como que si yo fuera cualquier cosa. Sus hijos, su criado le dicen, por favor, obedécele, anda, hazlo. No profundiza más el relato, pero se dio media vuelta y fue.
Se zambulló 7 veces y fue libre de su lepra. Obedeció. A veces también nosotros somos, cuando nos encanta leer estos acontecimientos bíblicos y decir, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Ah? ¿Cuántas veces nos ponemos en un pedestal sobre los apóstoles? ¿Ah? ¿Cómo dudaron? Pero en nuestras vidas muchas veces actuamos de esa manera. Y por eso esto también es una invitación a obedecer la voluntad de Dios. La cárcel es el escenario donde se enfrentan dos fuerzas, decíamos, ¿no es cierto? Una quiere matar, la otra quiere liberar. Aunque el enemigo parezca fuerte, queridos hermanos, el poder de Dios es mayor. No estamos solos en esta lucha. Pedro caminó paso a paso, puerta a puerta, ¿no es cierto? Las puertas se abrían solas hasta darse cuenta que Dios lo liberó. La tercera característica de Pedro es que la fe que reconoce solo a Cristo. Después de todo esto, él reconoció que fue Cristo quien lo salvó. En este relato se presenta de gran manera un atributo de Dios, es decir, una cualidad, una característica que lo hace ser Dios. El relato muestra a Dios como omnipotente. ¿A qué se refiere esto? Que Él es un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Todo es posible para Dios, lo que tú estés pasando. Él no solamente puede hacerlo, Él quiere hacerlo. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere romper cadenas, Él quiere hacerlo, Él quiere hacer su voluntad, Él quiere hacer el milagro hoy, no mañana. Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere habitar en tu vida, Él quiere ser la prioridad hoy día en tu corazón. Una vez más el Señor se presenta con gran poder como lo había hecho en su ministerio en muchas ocasiones. Por ejemplo, Él fue el que hizo que los vientos y las aguas se enmudecieran. Él le dijo a Lázaro, sal fuera, y lo resucitó. Él mismo sanó a leprosos, levantó a paralíticos. Él curó a la mujer del flujo de sangre. Él mismo echó fuera demonios. Él mismo quien alimentó con los 5.000 hombres, después 4.000 hombres con panes y peces. El mismo que venció la muerte en la cruz del Calvario, aquel mismo quiere hacer la obra en tu vida. Bendito sea Dios. Ese hombre que venció en la cruz es el que hoy día habita acá. Él venció la muerte. ¿Quién más? El hombre en su esencia ha logrado muchas cosas, pero Dios ha logrado lo que el hombre nunca ha podido, no puede ni nunca podrá vencer. Él es el Dios todopoderoso. Él obra milagros extraordinarios. Aún los vientos y las aguas le obedecen. En ese Dios tú has puesto tu confianza. En ese Dios en el que tú caminas día a día. Estos ejemplos tienen algo en común. Podemos observar que alguien sufría, alguien padecía, alguien temía. Pero en cada uno de ellos se presentó Dios con gran poder, venciendo y liberándolos del sufrimiento, venciendo los padecimientos y venciendo el temor. Y esa es la promesa que hoy día Dios te hace. Él está para vencer, para romper cadenas. Él lo puede hacer. Pedro fue liberado de las cadenas de la muerte a manos de Satanás. Glorificado sea Dios. Entonces el versículo 11 dice, Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo. Después de todo el recorrido, ¿no es cierto? Pensando que, ¿qué es esto? No lo entiendo. Bueno, yo obedezco nomás. Y cuando se abre la última puerta de hierro, ¿no es cierto? Dice, ahora entiendo que el Señor ha enviado un ángel y me ha liberado de las manos de Herodes. Hoy día el Señor está enviando, ¿no es cierto?, su presencia, su Espíritu Santo, ángeles para protegerte, ¿no es cierto?, para liberarte de las manos de Herodes. Y todo esto, lo que el pueblo de los judíos esperaban. La fe no siempre puede ver el cuadro completo, hermanos. Nunca a veces podemos ver todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero
el Señor dice en Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor está con nosotros. Pedro no cuestiona al ángel, más bien reconoce a Cristo como el autor del milagro. Al comienzo creyó que era un sueño, pero no, era real. Dios lo había libertado, ¿no es cierto? Tal vez tú no ves la respuesta aún, pero Dios ya está obrando. No es un sueño, la obra de Dios es real. Por lo tanto, para ir concluyendo, decíamos que las tres características de Pedro fue primero la paz en medio de las cadenas, ¿no es cierto? El Señor nos llama a tener paz en lo que estemos enfrentando en este minuto. No sé si la palabra ha llegado antes, a tiempo o después de tiempo, pero el Señor dice: tengan paz en medio de la crisis. Puedes estar encadenado, ataduras que todavía están allí, pero el Señor nos manda a tener paz. Dios la da en medio del caos si confiamos en Él. Segunda característica del apóstol Pablo, la obediencia, ¿no es cierto? Él obedeció a lo que el ángel le mandaba. Aunque no entendamos muchas veces el por qué estamos pasando las cosas, obedezcamos la voz de Dios y sigamos la dirección que Él tiene para nosotros destinada, ¿verdad? Y lo tercero es la fe. Reconocemos que su mano está ante todas las demás cosas. Él está con nosotros, venciendo todos los caminos, rompiendo cadenas. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las cadenas que hoy están atando tu vida? El temor, la ansiedad, el pecado, las dudas, la soledad, las enfermedades. ¿Cuáles son las cadenas que están atando tu vida, tu corazón? ¿Te sientes cansado al igual que Pedro? ¿Sin fuerzas probablemente? ¿Con hambre seguramente? ¿No es cierto? ¿Atrapados entre los muros donde nos damos una vuelta y no hay escapatoria alguna? Si tú estás en medio de eso, el Señor hoy día quiere romper aquellas cadenas y abrir las puertas de hierro para tu vida. Podemos estar sufriendo, pero puedes estar pasando por un periodo de incertidumbre y de profundas necesidades. También puedes creer que ya todo está perdido, que no hay solución alguna, que esto ha sido el fin de todo. Pero Dios se presenta por medio de esta palabra para decirte que Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y Omega, es el principio y fin. Él es el gran yo soy. Él hoy día te dice: levántate pronto. Y con solo su palabra las cadenas hoy día se romperán, caerán, las puertas se abrirán. Yo he venido para que tengan vida y para que la que tengan sea en abundancia. Es una promesa de Dios. Él ha venido para rescatarnos de aquello. Si hoy te sientes sin fuerzas, no temas, porque el Señor es poderoso para levantarnos, hermanos. Esta es la fortaleza que yo necesito cada día, todas las mañanas de mi vida. Quizás Pedro confiado, ¿no es cierto?, con fe en Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me imagino el cansancio. Yo sé que a lo mejor tú estás cansado. He visto la aflicción de mi pueblo, ha dicho Jehová, por Israel, para liberarlos de la mano de Egipto. ¿Verdad? El Señor ha visto nuestra aflicción. El Señor conoce nuestras necesidades. Él hoy día quiere romper cadenas y abrir puertas. El Señor le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Por lo tanto, de buena manera, dice Pablo, me gloriaré, estaré feliz, estaré contento. Más bien en mis problemas, en mis debilidades. ¿Por qué? Porque ahí reposo sobre el poder de Jesucristo. Así que, hermano, ya no miren más el problema de la manera que hoy día lo estamos enfrentando. Hoy día el Señor nos manda a mirar aquel problema, aquel conflicto, aquella necesidad con esperanza, con fe,
en que Él tiene el control y que Él va a abrir aquellas puertas. La invitación es a creer en el poder de Dios, que es suficiente. No necesitas plata para levantar ese proyecto. No necesitas nada. Solamente en tu vida necesitas a Cristo Jesús. Él es todo. No hay nada más para sus futuros jóvenes. Dios es suficiente. Dios es suficiente para ustedes. Padres agobiados por las necesidades, por sostener a vuestras familias. Dios es suficiente. Si Él cuida de las aves, les da de alimentar a los pájaros, ¿cuánto más a sus hijos? Él está con nosotros. Él está conmigo. Él ha roto las cadenas. Ya están rotas las cadenas. Las puertas están abiertas. Levántate, hermano. Levántate y pon tu fe en Jesucristo. Síguele cada día. Síguele cada día. Esta ha sido la palabra del Señor. Yo quiero invitarte en un acto de fe, querido hermano, a que el Señor hace este llamado, así como el ángel habló a Pedro. Levántate, levántate, sígueme. Hoy día el Señor hace una invitación. El Señor quiere romper las cadenas. Yo te invito a orar aquí adelante junto a mí, para que el Señor quite todas esas cadenas, para que el Señor abra aquellas puertas de hierro. Hoy día es el día. Dios quiere obrar en nuestra vida. No sé si mientras tanto predicaba a usted se le venía esta alabanza en la mente. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, hermanos, y nos da seguridad, dice la alabanza. Él nos da seguridad. Yo te invito a que ores aquí. Quiero invitar a mis hermanos de la música, así podemos cantar y vamos a orar al Señor. En un acto de fe, te invito a que el Señor hoy día quiere romper toda enfermedad. El Señor quiere romper todo aquello que hoy día te ata. Hoy día es un día de liberación, de liberación, de liberación. Hoy día seremos desatados de la esclavitud que Satanás hoy día nos tiene atados. Bendito sea el Señor. Vamos a orar al Señor. Quiero que cierre sus ojos. Señor Jesús.